Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que seguro ha mantenido a muchos pegados a sus pantallas y a las redes sociales, la relación de Serkan Bolat y Ozge Gurel, o como a todos nos gusta llamarlo, la pareja de amor en crisis. Sí, lo sé. Este título, Serkan y Ozge, amor en crisis, la verdad detrás de su relación, suena un poco dramático, ¿verdad? Pero es que seamos honestos, en el mundo del entretenimiento y las relaciones, la especulación, los rumores y las noticias a veces pueden ser un poco explosivas. Así que hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de información que ha rodeado a esta pareja, intentando discernir la verdad de la ficción, analizando un poco lo que se ha dicho, lo que se ha visto y sobre todo, lo que realmente importa. ¿Cómo está la situación entre Serkan y Ozge? Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis de series, películas y por supuesto, análisis profundo de las relaciones de las celebridades. Ya saben, el mejor contenido para estar al día. Ahora sí, pongámonos serios. La historia de amor entre Serkan Bolat y Ozge Gurel, fuera de la ficción, ha sido un tema de interés para muchos, y con razón. Después de todo, cuando ves una chispa en la pantalla, es natural preguntarse si esa misma magia existe en la vida real. Y por supuesto, el éxito de la serie que protagonizaron juntos, Amor en Crisis, contribuyó enormemente a la especulación y al interés en su relación. Es importante recordar que esta serie en especial fue un fenómeno. Amor en Crisis nos conquistó a todos con su trama, su comedia, y por supuesto con la química innegable entre sus protagonistas. Verlos interactuar era como ver un cuento de hadas moderno, lleno de altibajos, pero con un amor que al menos en la ficción, parecía capaz de superar cualquier obstáculo. La serie nos presentó a una pareja que a pesar de los obstáculos, el drama y las complicaciones, siempre encontraba la manera de volverse a conectar y de fortalecer su amor. Esta representación, sumada a la destreza actoral y la evidente conexión entre Serkan y Ozge, generó una fuerte conexión emocional con el público. Nos emocionamos con sus alegrías, nos preocupamos por sus tristezas y en general, nos involucramos en su historia de amor. Sin embargo, como en cualquier relación de celebridades, la atención constante de los medios y los fans puede ser un arma de doble filo. Los rumores y la especulación se alimentan del deseo de saber más, de la curiosidad natural del ser humano por la vida de los demás. Y lamentablemente esto a menudo conduce a desinformación y a la creación de narrativas que no siempre reflejan la realidad. La industria del entretenimiento, con su constante necesidad de generar contenido y mantener al público interesado, a menudo se beneficia de la especulación. Los medios de comunicación, ávidos de clics y visualizaciones, a menudo exageran o tergiversan la información para crear titulares llamativos y mantener a la audiencia enganchada. Las redes sociales, por su parte, se convierten en una plataforma donde la información, ya sea verdadera o falsa, se propaga a la velocidad de la luz, amplificando los rumores y alimentando la especulación. Los rumores sobre la relación de Serkan y Ozge comenzaron a circular rápidamente. Había quienes creían que su amor en la serie era una mera actuación, que su relación fuera de la pantalla era puramente profesional. Esta postura, aunque no siempre malintencionada, a menudo se basa en la idea de que los actores son simplemente empleados, que interpretan un papel y que no necesariamente desarrollan sentimientos reales entre ellos. Por otro lado, estaban los que al ver la conexión palpable entre ellos, apostaban por un romance real. Esta creencia se fundamentaba en la química evidente en pantalla, la cual se traducía en miradas, gestos y una conexión emocional que parecía trascender la ficción. Y como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías, desde las más inocentes hasta las más exageradas. La dinámica de las redes sociales es propicia para la proliferación de rumores y especulaciones. La facilidad con la que se puede compartir información, la anonimidad que ofrecen ciertas plataformas y la falta de verificación de la información contribuyen a la difusión de rumores. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, a menudo participan activamente en la especulación, creando sus propias teorías y compartiéndolas en línea. Los stalkers de redes sociales analizan cada publicación, cada foto, cada comentario en busca de pistas que desmientan los rumores.
Los medios de comunicación, por su parte, aprovechan esta actividad para generar contenido, ya sea informando sobre los rumores o participando en la especulación. ¿Qué podemos decir sobre lo que se ha dicho y escrito? Bueno, ha habido de todo. Fotografías analizadas al detalle, comentarios sobre sus interacciones en eventos públicos, supuestas fuentes anónimas que filtraban información. Es el pan de cada día para las celebridades. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Dónde reside la verdad detrás de la crisis que muchos han mencionado? Analicemos las fuentes de información. Las fotografías, a menudo tomadas por paparazzi o por fans, pueden ser interpretadas de muchas maneras. Un gesto casual puede ser malinterpretado, un ángulo puede distorsionar la realidad. Los comentarios en eventos públicos, a menudo sacados de contexto, pueden llevar a conclusiones erróneas. Las supuestas fuentes anónimas, que suelen filtrar información a los medios de comunicación, son a menudo poco fiables y pueden estar motivadas por intereses personales o económicos. Es crucial analizar la fuente de la información, evaluar su credibilidad y evitar caer en la trampa de las noticias sensacionalistas. Para entender mejor la situación, debemos analizar el contexto. A veces lo que percibimos como crisis puede ser simplemente una fase normal en cualquier relación. Las parejas, incluso las más estables, atraviesan momentos de desafío, de estrés, de distanciamiento. Estos momentos pueden ser causados por diversos factores, como el estrés laboral, problemas familiares, diferencias de opinión o simplemente la necesidad de espacio individual. En el mundo de la farándula, donde la presión es constante y la privacidad es un lujo, estas situaciones pueden amplificarse y distorsionarse. La constante atención de los medios, la presión de mantener una imagen pública perfecta y la falta de privacidad pueden exacerbar cualquier problema en la relación. También es importante considerar la privacidad de las personas involucradas. Serkan y Özge son seres humanos, con derecho a su intimidad y a manejar sus relaciones como les parezca mejor. Presionar para obtener información o crear narrativas basadas en especulaciones no solo es irrespetuoso, sino que también puede ser perjudicial para ellos. La constante intrusión en su vida privada, el acoso de los paparazzi y la presión de mantener una imagen pública pueden generar estrés, ansiedad y afectar negativamente su bienestar emocional. Es fundamental recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y necesidades como cualquier otro ser humano, y que tienen derecho a su privacidad. Lo que sí sabemos y podemos observar en las redes sociales y en apariciones públicas, es que Serkan y Özge han mantenido una relación profesional cordial. Han participado en eventos juntos, han interactuado en redes sociales de manera civilizada, y no hay evidencias claras de una ruptura o de una situación conflictiva. La relación profesional, en la mayoría de los casos, se basa en el respeto mutuo, la profesionalidad y la cordialidad. Las interacciones en redes sociales, aunque a menudo analizadas y comentadas, suelen ser superficiales y no revelan información sobre la vida privada de las personas. Las apariciones públicas, por su parte, suelen estar controladas y no reflejan necesariamente la realidad de la relación. Es posible que, como cualquier persona, tengan sus altibajos, pero no existen pruebas sólidas que confirmen la existencia de una crisis en su relación. Más bien, pareciera que están gestionando su vida de la mejor manera posible, respetando su privacidad y manteniendo una relación profesional sana. La madurez y la profesionalidad son cualidades importantes en la vida de las celebridades. La capacidad de manejar las situaciones de manera discreta y respetuosa, de proteger su vida privada y de mantener una imagen pública positiva es fundamental para el éxito en la industria del entretenimiento. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el trabajo que ambos tienen por delante. Las carreras de Serkan y Özge son muy importantes, y es natural que prioricen sus compromisos profesionales. Esto puede llevar a que pasen menos tiempo juntos, pero eso no necesariamente implica una crisis en la relación. La ambición, la dedicación y el éxito profesional son objetivos importantes para muchas personas, y no deben ser necesariamente considerados como una señal de crisis en la relación. La compatibilidad de horarios, la comprensión y el apoyo mutuo son factores clave para que una pareja pueda mantener una relación estable a pesar de las exigencias profesionales. En definitiva, es difícil saber con certeza qué sucede en la vida privada de Serkan y Özge. Lo que sí es claro es que en el mundo del entretenimiento, las especulaciones y los rumores son constantes. Es importante no dejarnos llevar por las narrativas sensacionalistas y, en su lugar, centrarnos en lo que realmente importa,
respetar la privacidad de las personas y disfrutar del trabajo que hacen. La responsabilidad del público es crucial. Evitar la propagación de rumores, no participar en la especulación y respetar la privacidad de las celebridades son acciones que contribuyen a un ambiente más sano y respetuoso en el mundo del entretenimiento. Ahora, antes de cerrar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales. Hemos hablado de los rumores que rodean la relación de Serkan Bolat y Ozge Gürel, de cómo la serie Amor en Crisis contribuyó al interés en su relación, y de la importancia de discernir la verdad de la ficción en este tipo de situaciones. Hemos destacado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no dejarnos llevar por especulaciones infundadas. Y por último, hemos concluido que no hay evidencia sólida de una crisis en su relación, sino más bien una relación profesional respetuosa y cordial. Es importante recordar que el amor en todas sus formas es un tema complejo y personal. Las relaciones, ya sean públicas o privadas, están sujetas a cambios y desafíos. La especulación y los rumores no hacen más que distorsionar la realidad y, en ocasiones, dañar a las personas involucradas. La empatía, el respeto y la comprensión son fundamentales para entender y apreciar las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya brindado una perspectiva más clara sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna opinión sobre Serkan y Ozge? ¿Creen en los rumores o piensan que son exageraciones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Asterisco asterisco consideraciones finales asterisco asterisco. Asterisco 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 el papel de la prensa y los medios asterisco asterisco es crucial ser conscientes de la forma en que los medios de comunicación pueden influir en nuestra percepción de las relaciones de las celebridades. La búsqueda de clics y audiencia puede llevar a la exageración y la creación de narrativas sensacionalistas. Asterisco 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 la responsabilidad del público asterisco asterisco el público tiene un papel importante que desempeñar en la forma en que se perciben las relaciones de las celebridades. Evitar la propagación de rumores, no participar en la especulación y respetar la privacidad de las personas involucradas son acciones importantes. Asterisco 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 la importancia de la empatía asterisco asterisco es fundamental recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y necesidades como cualquier otro ser humano. La empatía nos ayuda a entender y a apreciar las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción. Asterisco 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 la verdad está en el medio asterisco asterisco es probable que la verdad sobre la relación de Serkan y Ozge se encuentre en algún lugar entre la especulación y la negación. Es importante ser cautelosos con la información que se consume y evitar tomar conclusiones basadas en rumores o en la opinión de terceros. Asterisco 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 disfrutar del trabajo asterisco asterisco en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, es mejor disfrutar del trabajo que Serkan y Ozge hacen. Agradecer su talento, su dedicación y su capacidad para entretenernos. En resumen, la relación de Serkan y Ozge, como cualquier otra, es compleja y personal. No hay evidencia sólida de una crisis, y lo más importante es respetar su privacidad y disfrutar de su trabajo.